Alguien te dice algo que no es justo. Lo sabes. Tienes los argumentos. Tienes la razón. Y aún así, te quedas callado. O dices que no importa. O cambias el tema. Y después, solo, piensas en todo lo que debiste haber dicho. ¿Por qué es tan difícil enfrentar el conflicto, aunque sepas que tienes razón? No es cobardía. No es debilidad. Es tu cerebro ejecutando un programa que lleva millones de años funcionando. Y hoy vamos a ver exactamente cómo funciona. El cerebro que detecta peligro social. Para entender por qué evitamos el conflicto, hay que entender algo fundamental sobre cómo está construido el cerebro humano. Los humanos somos animales profundamente sociales. Durante casi toda nuestra historia evolutiva, vivir en grupo no era una preferencia, era supervivencia. Ser expulsado del grupo significaba muerte. Sin comida, sin protección, sin refugio. Y el cerebro aprendió eso. Lo grabó profundamente. Por eso la amenaza social, el rechazo, el conflicto, la desaprobación de otros, activa en el cerebro los mismos circuitos que activa el dolor físico. No es metáfora. Es neurociencia literal. Estudios de neuroimagen muestran que la exclusión social y el dolor físico comparten regiones cerebrales. La corteza cingulada anterior se activa en ambos casos. Tu cerebro no distingue entre que te golpeen y que te rechacen. Los procesa con la misma urgencia, con la misma señal de alarma. Y el conflicto es una amenaza social directa. Puede terminar en rechazo, puede terminar en pérdida del vínculo, puede terminar en quedarte fuera. Así que el cerebro lo evita. No porque seas cobarde, sino porque aprendió que el conflicto puede costarte el grupo. Y el grupo era la vida. La respuesta de congelamiento. Cuando enfrentas un conflicto, el cerebro activa una respuesta que conoces bien, aunque no sepas su nombre. La mayoría conoce la respuesta de lucha o huida, pelear o escapar. Pero hay una tercera respuesta que la ciencia estudió menos y que es mucho más común en conflictos sociales. La respuesta de congelamiento. Cuando el cerebro evalúa una amenaza y determina que ni pelear ni huir es seguro, se congela, se bloquea, se queda en silencio. En términos evolutivos, tiene sentido perfecto. Un animal que se queda inmóvil frente a un depredador puede pasar desapercibido. Un humano que se queda callado en un conflicto puede evitar escalarlo. El problema es que en el mundo moderno, ese congelamiento no nos protege. Nos deja con todo lo que no dijimos, con todo lo que necesitábamos decir, y con la sensación de que fallamos. Pero no fallaste. Tu amígdala evaluó la situación como una amenaza y activó el protocolo de supervivencia más conservador que tiene, sin pedirte permiso, antes de que pudieras pensar con claridad. Bloque 3. 2:20 a 3:10. El costo del silencio. Aquí viene algo que no se habla suficiente. Evitar el conflicto no es neutral. Tiene un costo neurológico real. Cuando no dices lo que necesitas decir, el cerebro no lo descarta, lo guarda y lo procesa repetidamente. Esto se llama rumiación. El cerebro vuelve al momento del conflicto una y otra vez. Reproduce lo que pasó. Ensaya lo que debiste haber dicho. Imagina diferentes versiones de la conversación. Y cada vez que lo hace, activa la misma respuesta emocional que activó el evento original. El estrés se renueva, el cortisol sube, el sistema nervioso se mantiene en alerta. A largo plazo, la supresión emocional repetida, guardar lo que necesitas decir por evitar el conflicto, está asociada con mayor ansiedad, mayor presión arterial y menor bienestar general. El conflicto evitado no desaparece, se acumula, y el cerebro paga el precio de esa acumulación. ¿Por qué algunas personas evitan más el conflicto que otras? No todos evitan el conflicto de la misma manera, y la neurociencia tiene una explicación para eso también. Hay personas que desde la infancia aprendieron que expresar desacuerdo tenía consecuencias negativas. Discutir generaba rechazo. Levantar la voz generaba castigo. Tener una opinión distinta generaba pérdida de afecto. El cerebro de esa persona aprendió una asociación muy clara. Conflicto
igual a peligro. Y esa asociación se grabó en la amígdala con la misma intensidad que cualquier otro aprendizaje emocional temprano. Sólida, automática, difícil de cambiar con lógica. Por eso hay personas que intelectualmente saben que pueden hablar, que tienen derecho a expresarse, que el conflicto no las va a destruir. Y aún así, el cuerpo se tensa, la voz se apaga y las palabras no salen. No es que no quieran hablar, es que su sistema nervioso aprendió que hablar era peligroso. Y ese aprendizaje opera más rápido que cualquier argumento racional. La diferencia entre evitar y elegir, no pelear. Aquí viene un matiz importante, que la neurociencia también distingue. No todo silencio es evitación. No todo no confrontar es miedo. Hay una diferencia neurológica entre evitar el conflicto por miedo y elegir conscientemente no entrar en él. Cuando evitas por miedo, la decisión la toma la amígdala. Es automática, rápida, cargada de ansiedad. El cuerpo se tensa, la mente se cierra, y después viene el arrepentimiento. Cuando eliges conscientemente no confrontar, la decisión la toma la corteza prefrontal. Es deliberada, calmada, evaluada. Decides que este conflicto no vale tu energía, que este momento no es el adecuado, que esta relación requiere otra estrategia. Misma acción visible desde afuera. Completamente distinto proceso interno. Completamente distinto costo emocional. La clave no está en si confrontas o no. Está en desde qué parte de tu cerebro tomas esa decisión. Cómo entrenar al cerebro para el conflicto. Y aquí viene la parte práctica. Si el miedo al conflicto viene de un aprendizaje grabado en la amígdala, puede reaprenderse. No rápido, no fácil, pero puede. Lo primero es reconocer la respuesta en tiempo real. Notar cuando el cuerpo se congela. Notar cuando las palabras no salen. Sin juzgarlo. Sin llamarlo cobardía. Solo reconocerlo como lo que es. Una alarma que el cerebro activó para protegerte. Lo segundo es darle al cerebro evidencia nueva. Cada vez que expresas algo difícil, y el mundo no se acaba, la amígdala recibe información nueva. Conflicto no siempre igual a catástrofe, a veces igual a claridad, a veces igual a respeto, a veces igual a relación más honesta. Lo tercero es entrenar la tolerancia a la incomodidad del conflicto. No eliminarla, tolerarla, aprender a estar en la tensión sin huir de ella. El cerebro que aprende a estar en el conflicto sin colapsar, no se vuelve agresivo, se vuelve libre. Quedarte callado cuando deberías hablar no dice nada malo sobre ti. Dice que tienes un cerebro que aprendió a protegerte de la única forma que sabía. Pero hay una diferencia entre un cerebro que te protege y un cerebro que te silencia. Y esa diferencia la decides tú. No en el momento del conflicto, sino en todos los momentos anteriores donde eliges conocerte un poco mejor. El conflicto no te destruye. Lo que te destruye es cargar para siempre con todo lo que nunca dijiste.